Es buena tu observación. Mira, estos desarrollos se dieron primero en Wuhan. ¿Cuándo se utilizó en Wuhan, donde fue el foco de la pandemia? Cuando las autoridades advirtieron que estaba propagándose muy rápido y tenían que identificar a dónde migraba ese virus. Entonces se vio con la tecnología 5G, que hoy se aplica en China, que son los países más avanzados en cuanto al ecosistema móvil, y por supuesto, como no hay democracia en China, era compulsivo y obligatorio. Pero en Israel también es compulsivo y obligatorio. No, hay algunos países, y esto es bueno que lo miremos. Mira, en Valencia, por ejemplo, en Singapur, que fue uno de los países que más rápido respondió con la tecnología, y Vietnam, y Taiwán, que es también uno de los milagros de la pandemia, porque estando tan cerca de China no tuvo más de 5.000 contagiados. La tecnología se utilizó, se traquearon los contagios, pero se hizo de manera anónima. Si vos me preguntás a mí toda la información y mi nombre y apellido lo linkeás a un puntito rojo, que después eso lo van a ver los epidemiólogos, no es lo mismo que si en vez de preguntarme nombre y apellido, la información estadística es anónima y se puede traquear de la misma manera. Silvana, ahora, miremos lo que pasa en la Argentina. De uno. Silvana, yendo al tema que vos planteabas al principio, es decir, que fuera obligatorio la app. El presidente Alberto Fernández en la conferencia de prensa había dicho que quedaba a disposición de cada jurisdicción. Que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo haya aceptado como integrante de Juntos por el Cambio, ¿te hace ruido? No, porque, a ver, creo que hay una gran confusión sobre este punto. Se estaba hablando en la conferencia de prensa del certificado de circulación, de ese código QR que te dan en tu celular y vos lo tenés que mostrar en cada retén o en cada control. A mí me parece bien que se utilice a partir de la plataforma Mi Argentina sobre las rutas nacionales, pero tiene también jurisdicción sobre aspectos de comunicación, sobre muchísimas cosas que hacen a la realidad local y provincial, y además tiene históricamente los recursos. Había que juntar esas tres partes: la necesidad, la capacidad de planificación, los recursos y la jurisdicción. Y todo eso nos iba a posibilitar abordar los problemas estructurales históricos de la provincia de Buenos Aires de otra manera. Yo pensé que nos iba a llevar mucho tiempo porque hay una especie de rémora y de inercia, de cultura prácticamente, de falta de coordinación y de problemas no políticos ni siquiera, a veces problemas simplemente de implementación o tradicionales. Así que había que romper eso rápidamente. Esta es la segunda presentación que hacemos con el presidente Alberto Fernández, algunos de sus ministros. En este caso, bueno, nos acompaña el jefe de gabinete, el ministro del Interior, el ministro de Transporte, el ministro de Infraestructura y la presidenta de AISA. Pero en poquito tiempo es la segunda presentación acá en La Plata para mostrar también que esa coordinación no es una voluntad, no es una idea a largo plazo, es una realidad en el gobierno de Alberto Fernández, que dijo que iba a ser federal. Y cuando dijo que iba a ser federal, yo dije, ¿qué forma más clara hay de expresar el federalismo que considerar todas las necesidades que tiene la provincia de Buenos Aires y su pueblo? Y acá estamos. Y lo estamos haciendo diariamente, en la coordinación que tenemos con el ministro Catopodis, obviamente con todos los ministros que hay sentados en la mesa. Pero el tema de obras era fundamental. Hoy abordamos cuestiones centrales. Y me parece que también corta diferentes planos. Corta un plano coyuntural del día a día. Esto lo podríamos haber presentado en cualquier momento y ya había una necesidad que faltaba suplir y que teníamos la obligación de hacerlo. Pero lo estamos haciendo en la coyuntura de la pandemia, que también tiene un doble sentido, porque hoy hacer obras no solo significa dar una respuesta a aquello que falta en cada uno de los municipios, sino que tiene otro papel: darle a la economía ese motor que hoy no está. Y ahí quiero hacer un pequeño comentario sobre el papel de la obra pública, el papel de la inversión pública como motor del proceso económico en contextos de crisis. No me voy a poner teórico, pero es el sentido común. Hoy los países que tienen cuarentena estricta tienen problemas económicos y los que no la tienen también. La crisis económica es culpa del virus.
no de las respuestas de política al virus. Después cada uno y en cada país se aborda de manera distinta, pero el problema, y se puede ver transversalmente en todos los países, lo mostraba Alberto, no es cuánto hemos hecho en términos de aislamiento, es que se ha puesto en jaque el sistema financiero internacional, se ha puesto en jaque el comercio internacional. ¿Qué país puede funcionar normalmente? No hay, no se puede. Entonces estamos en un contexto que es una pandemia y una fuerte crisis económica y financiera. Y la historia entera del capitalismo acerca de cómo se sale rápidamente de una crisis económica y financiera nos dice que es a través de la inversión pública. No porque la inversión pública sustituya a la privada, porque el privado, cuando tiene que tomar una decisión de invertir, piensa ¿y cuánto voy a vender y cómo viene la mano? Mirá, Alberto, pasó la crisis del 30, pasó la de 2008, pasó después de la Segunda Guerra Mundial con el Plan Marshall, pasó 20 veces. No es que el privado no sea fundamental si nuestra economía es básicamente privada. Ahora, al privado le cuesta arrancar porque lo detiene la incertidumbre. Y por más que hablemos, la incertidumbre es un hecho que está inscripto en la pandemia. Entonces, ¿quién va a invertir si no sabe cuándo va a volver a vender, si no sabe cuándo se va a reactivar? Y ese es un problema que ha tenido la humanidad durante mucho tiempo, incluso previo al capitalismo. Y siempre es el gobierno y la comunidad organizada la que le da una respuesta. Por eso yo creo que hoy tiene un doble papel. Esto tiene un papel también, lo que está anunciando hoy el gobierno nacional, lo que estamos anunciando en la provincia, de poner a funcionar, siempre tomando todos los cuidados, ese motor del proceso económico que va a costar más que arranque de otra manera. Y después funciona solo. Pero ese arranque, esa señal, la tiene que dar el sector público. Está en condiciones de darla. Y es un papel social. Cuando en el liberalismo clásico no se hablaba, pero a partir de ahora incluso el neoliberalismo dice que es una función del gobierno, incluso los más neoliberales, atacar el ciclo económico. Es una función de los estados, tratar de moderar el ciclo económico. Así que cuando hay crisis, la inversión pública actúa en sustitución y como modalidad de arranque de eso que falta de inversión privada. Por eso es tan importante todo lo que se ha anunciado hoy para la provincia de Buenos Aires, porque esto va a dar una señal también. La reactivación con los convenios que está firmando la Nación, con los convenios que coordinadamente está firmando la provincia, también del FIM. Y quiero hacer un comentario. El Fondo de Infraestructura Municipal tiene una finalidad dictada por la legislatura, que es que tiene que ser utilizado exclusivamente para obras. Y hay muchos intendentes que han manifestado que quisieran darle más flexibilidad. Yo le voy a pedir a la legislatura que le dé más flexibilidad, porque ahora ya está en condiciones de sesionar y tenemos acá a los presidentes de ambas cámaras. Que le dé más flexibilidad para poder atender otras urgencias, pero no nos olvidemos de la obra pública. Así que son dos programas, Agua más Trabajo, Cloaca más Trabajo, que responde a las dos cuestiones, a lo que la gente no tiene en términos de necesidades básicas y a lo que la gente no tiene en los barrios en términos de trabajo, las dos cosas juntas, unidas en un solo programa que es el programa que nos trae Malena. Y después la cuestión penitenciaria. Para terminar, se habló mucho de la cuestión penitenciaria. Lo que hoy Nación está haciendo, lo que han arreglado con nuestro ministro de Justicia, es tremendamente importante porque están lanzando ya la construcción de 12 centros de salud en las cárceles, para aislamiento y para tratamiento de salud de los internos. Esto es obra, pero también algo que necesitábamos, porque cuando lo hemos visto, cuando el virus entra en condiciones de encierro, es muy complejo. Tener centros como los que estamos planteando con plazas para aislamiento de internos es fundamental. Habíamos anunciado antes también 1.300 plazas nuevas en el sistema penitenciario de la provincia. Hoy voy a decir que podemos anunciar 2.000 plazas en total del sistema penitenciario de la provincia. Y estamos hablando con el ministro también, porque hay un déficit y veremos cuándo tenemos anuncios para hacer. Así que son muchísimas cuestiones, muchísimos anuncios, y quiero terminar que esto es una respuesta a la situación coyuntural, a la cuestión estructural, pero creo que empieza a escribir la historia también de la pospandemia, Alberto. Todos hablan cómo va a ser la pospandemia
Y hay filósofos hablando de la pospandemia, si va a ser un mundo más justo, más injusto, más igual, más desigual, con más Estado, con menos Estado. ¿Cómo va a ser el mundo de la pospandemia? Yo creo que los que estamos en la gestión y todos los dirigentes políticos y ciudadanos y ciudadanas que tienen vocación de transformación, sabemos que no podemos esperar a que se vaya el virus para ver cómo es la pospandemia. Que la pospandemia hay que empezar a construirla hoy. Y en la provincia de Buenos Aires se hace con más infraestructura y mejores condiciones de vida para todos los habitantes de la provincia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor gobernador. Por último, vamos a escuchar las palabras del señor presidente de la Nación. Habla para todos y todas el señor presidente Alberto Fernández. Muy bien, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Buenas reflexiones las que acaba de hacer Axel. Miren, a lo largo de toda la campaña, y porque esencialmente lo creo, he venido planteando que nosotros decimos vivir en un país federal, pero que en los hechos se presenta y actúa como un país muy unitario. El país es unitario en todas sus dimensiones. Un Estado nacional que acumula y distribuye con cierta discrecionalidad, gobiernos provinciales que toman y distribuyen con cierta discrecionalidad. Y en verdad lo que nosotros necesitamos es un sistema que distribuya sin discrecionalidad, sino con lógicas automáticas a cada uno lo que le corresponda. El problema central es que lo que ha quedado distorsionado es lo que a cada uno le corresponde. Y cuando uno habla de lo estructural, uno trata de preguntarse por qué Buenos Aires, que produce el 41% del Producto Bruto, que tiene en su geografía una densidad demográfica impresionante, que ha crecido en los últimos 30 años su cantidad poblacional como ninguna otra provincia. ¿Por qué le toca lo que le toca? Y entonces uno se pone a buscar por qué pasó. Irónicamente pasó porque un presidente le pidió a Buenos Aires que renuncie parte de su coparticipación para dársela a otras provincias y lograr así un mejor desarrollo de esas provincias del norte del país que por esa vía podían conseguir mejores recursos. Ese presidente fue don Raúl Alfonsín. Y ese acuerdo se concretó. Y Buenos Aires perdió en esa ocasión 8 puntos, si no me equivoco, de coparticipación, con la idea de que ese dinero iba a ir a provincias del norte y se iba a evitar lo que se vislumbraba, que era que mucha gente de ese norte abandonado iba a poder desarrollarse en el norte, encontrar en el norte posibilidades de estudiar, de salud, de trabajar, e iba a dejar de venir a hacinarse a los grandes centros urbanos que se empezaban a construir en torno a la ciudad de Buenos Aires. Pero esa vocación claramente federal que tuvo Alfonsín falló y empezó a generar un problema estructural en la provincia de Buenos Aires que hasta el día de hoy no hemos resuelto. Y digo esto simplemente para hacer historia y reivindicando la vocación federal de Alfonsín, pero para darnos cuenta que tenemos un problema muy profundo que resolver, pero muy profundo. Porque Buenos Aires sigue recibiendo ya no solo habitantes del norte argentino, sigue recibiendo habitantes de países hermanos, en un lugar que no tiene los recursos necesarios para poder desarrollar en condiciones de dignidad la vida de cada uno de esos que viene a la región bonaerense. A mí me parece que lo que nos está pasando con el coronavirus, que en verdad queda concentrado en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, demuestra cuál es el efecto real del hacinamiento y de las consecuencias del hacinamiento. Recién hablábamos con el intendente de
Avellaneda y la intendenta de Quilmes. Y veíamos la suerte de ese barrio azul, separados por una calle donde de un lado hay una intendencia y del otro lado hay otra intendencia. En una de las intendencias, ese barrio popular se convirtió en un barrio popular con condiciones de dignidad. Ahí pudieron desarrollar lugares, un hábitat donde vivir mucho mejor, con calles, con centros deportivos, con escuelas, con espacios para el esparcimiento, con casas de material, con baños. Pero cruzando la calle ese desarrollo no se hizo. Y ahí están las dos Argentinas, en un mismo barrio. Las dos Argentinas en un mismo barrio. Y el riesgo de la expansión de la pandemia y cuánto incide en ese riesgo las condiciones de vida. Porque cuando testeamos en el barrio que se construyó con condiciones de vida digna, el contagio es infinitamente menor, que cuando verificamos el contagio en la zona más débil de ese mismo barrio. Y entonces, lo que uno inmediatamente se pregunta es lo que ayer me preguntaba en un reportaje que me hicieron. Todo lo que estamos acá hacemos política. El tema central de la política es el hombre. ¿Cómo nosotros podemos ver semejante diferencia tan cercana y no reaccionar? Cuando a mí me preguntan qué dejó la pandemia, es la muestra de la desigualdad en la que vivimos. Eso dejó la pandemia, no dejó otra cosa. Aquí nadie puede hacerse el distraído. Está a la vista de todos. Lo único que dejó en evidencia son millones de personas a los que el Estado ni siquiera tenía registrados. Y la urgencia de crear un plan, que fue el IFE, dejó al descubierto que había casi un tercio de argentinos que la Argentina como Estado no sabía qué hacían, dónde estaban, qué producían, cómo vivían. Y eso como sociedad a nosotros debe avergonzarnos. Estas cosas ocurren no necesariamente por la maldad de la gente o la maldad de los que gobiernan. Ocurren porque no se diseña un país igualitario, porque no se diseña el país con criterio de igualdad. Porque algún día tenemos que sentarnos todos nosotros y los demás gobernadores y decir de una vez por todas cómo hacemos que la Argentina no sea un país riquísimo en el centro y pobrísimo en el norte y en el sur. Y cómo hacemos para que dejen de encontrar una mejor suerte que nunca encuentran los que vienen del norte a hacinarse en el Gran Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y cómo hacemos para que los que están en el norte encuentren allí, en el lugar donde vivieron, la posibilidad de nacer, de crecer, de estudiar, de encontrar un trabajo, de casarse, de hacer su familia, de vivir, de disfrutar y de morirse en el mismo lugar donde vivieron, felices después de haber vivido allí? Ese es el verdadero desafío que la pandemia nos exige. Ese es. Porque los desafíos no son la mano dura o la mano blanda. Porque tener la mano dura y encarcelar a todos y no construir cárceles no tiene sentido. Es todo marketing eso. Y tener ahora en las cárceles personas en riesgo y que el Estado no reaccione ante el riesgo sanitario de esas personas es un acto inhumano. Es inhumano. Y nosotros abrazamos la política porque la humanidad es lo que nos importa. Por eso abrazamos la política. Entonces, yo digo, lo primero que debe enseñarnos la pandemia
es que vivimos en un país injusto y que ahora nadie tiene excusa de decir no me di cuenta, porque todos lo hemos visto, todos. Que si somos gente digna, como creo que somos, no podemos dejar ni permitir que esa situación de desigualdad se sostenga y se profundice. Y que si queremos vivir en un país federal, tenemos que integrarnos. Y que para que todo esto ocurra, no va a haber ninguna máquina mágica del mercado que lo haga. Lo tenemos que hacer nosotros. Cada vez que yo veo todos estos desafíos y a la que la pandemia nos expone o nos enfrenta, yo siempre digo, tenemos una suerte. En tanto dolor y en tanta pena y en tanto malestar, tenemos una suerte. ¿Saben cuál es la suerte? Que ese país más justo que hay que construir, nos tocó construirlo a nosotros. Y yo no voy a dejar pasar la oportunidad, y ustedes tampoco. Gracias, muchas gracias por todo. Muchas gracias, señor presidente de la Nación. Y de esta manera damos por finalizado el presente anuncio. A todos y a todas, muchas gracias y muy buenas tardes. Salta, levanta, soga, escalón. Salta, levanta, soga, escalón. Saque, sartén, entrena, rollo. Tiro, blanco, gira, baila. Corre, pedalea, limpia, trepa. Gira, salta, alto. Ritmo, lucha, buceo, nado. Surf, 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 surf. Salta, bici, equilibrio, skate. Baila, patina, guitarra, patada, pireta, perro, buceo. Soy BIM. Con el poder de mi lavandina en gel, elimino el 99,9% de virus y bacterias de todas las superficies de tu casa, protegiendo a tu familia. Y tengo el poder de 3 lavandinas líquidas. Soy BIM. Soy imparable. El mundo cambió, la Argentina cambió. Vamos a hablar del mediano plazo en los tiempos de pandemia. ¿Cómo te cambió la vida? ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que el miedo es sabio cuando te permite construir, te incentiva para construir un futuro. Los líderes en acción, 1 hora y media de trabajo compartido todos los miércoles a las 11 de la mañana por La Nación Más. Hoy no nos abrazamos y nos hacemos el aguante desde casa. Pero hay gente que necesita de un aguante especial. Familias que necesitan de tu ayuda. Con una pequeña donación podemos ayudarlos con alimentos y productos de higiene. Que se propague nada más que la solidaridad. Si vos podés, también sumate. Para ganar, necesitamos de una sola hinchada. La de Argentina. La que hacemos todos unidos. De 14 a 16, desde la redacción de La Nación, 2 horas con la mejor información. Una baja del 5% es una baja más que sustancial. Y el análisis de periodistas especializados. Es difícil sostener un paro de comercialización muy difícil. Sin límite. La mortandad que se registra en Italia no es comparable a países con iguales condiciones más o menos. Con la conducción de Viviana Valles. La actualidad, lo que tienen que saber, lo que está pasando en el país y en el mundo. De lunes a viernes a las 14. La Nación Más. Periodismo de calidad. Eleonora Cole conduce PM. De lunes a viernes. De 16 a 18, acá, por La Nación Más. No te lo pierdas, en La Nación Más. La otra vuelta. De lunes a viernes, de 18 a 20 horas. Aquí arranca La Otra Vuelta. En La Nación Más. No te lo pierdas. Terapia de Noticias. De lunes a viernes, de 20 a 21 horas. Los esperamos. Por La Nación Más. Periodismo de calidad.
Los martes a las 22 sos parte de Mesa Chica. Y lo peor que le puede pasar al gobierno es que se le desborde con un exceso de lo que puede ser una rigidez. Que hay una oposición que tiene vocación democrática. Para frenar esa curva hemos destrozado la economía. Política, economía y el análisis que te ayuda a entender. Hay una sensación de que somos una sola humanidad. Para sobrevivir esta cuarentena tenemos que preservar nuestra salud mental. No te lo pierdas con José del Río, por La Nación Más, periodismo de calidad. Acabas de decir algo increíble, ¿no? Que hace 50 años Argentina es Argentina, es decir, tenemos el año verde para atrás nosotros. Sí, lo que hicieron esos tipos hace 50 y pico de años es fabuloso, lo escribieron en las revistas científicas adecuadas, hicieron los ensayos como había que hacerlos. Y una de las cosas que hicimos, entre otras cosas, es rescatar expertos que hayan vivido esa experiencia. El doctor Daniel Estambulián, por ejemplo, Daniel estuvo muy joven en este equipo y de esa manera como consultor nos ilustra lo que nosotros no vimos, ¿no? Para poder tomar las decisiones correctas. Entonces, Fernando, contanos operativamente ahora cómo implementan esta idea de tomar el plasma de aquel que ya estuvo infectado y se curó para inyectárselo a alguien que está en la primera fase de la enfermedad y que es alguien más vulnerable por el rango etario en el que se encuentra. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo es la operación concreta? Bueno, la operación es infernal. Es el proyecto más grande en el que yo haya estado envuelto y más liderando en mi vida, pero aún envuelto. Es un proyecto que involucra toda la provincia de Buenos Aires, todo el conurbano, con 4 hospitales cabecera. Estamos incorporando la ciudad de Buenos Aires, está participando el CEMIC, los Arcos, y ahí tenemos el privilegio de tener a Jorge Lantos y a Ricardo Valentini, que son clínicos de primerísimo nivel, y a Diego Wagner, para discutir un poco cómo trazar el marco de la enfermedad que afecta a ancianos. Yo, anciano, conocí a mi abuela, no tengo la menor idea de los ancianos como para tomar decisiones desde ese lugar. Y después está el Finoquieto y OSECAC. Y el Hospital Militar cumple un rol central porque es el lugar donde nosotros podemos trabajar todo este tema del plasma que te cuento ahora. Primero hay que conseguir plasma, entonces estamos todo el tiempo yendo a buscar gente, mandando motos a las casas, testeándolos para anticuerpos de coronavirus, eligiendo a la gente que tiene muchos anticuerpos, invitándola con un transporte a donar, trayéndola, devolviéndola a su casa, manteniéndola informada. Una vez que tenemos una cantidad de plasma y estamos empezando... Perdón, me parece que sería importante que cuentes cómo se dona, cómo es por si hay gente que quiere donar. Bueno, la manera... ¿A qué se expone el que va a donar? No, el que va a donar realmente el procedimiento está súper testeado, es un procedimiento muy seguro. Obviamente, como todos los procedimientos, se le leen las potenciales complicaciones y se abre al deseo de las personas a donar o no donar. Pero una persona que tuvo coronavirus y que tiene altas concentraciones de anticuerpos en el plasma, cosa que no son todas las personas de coronavirus, lo invitamos a participar, lo traemos a uno de los hemocentros que trabajan con nosotros, que son varios, y que también están trabajando al costo para poder hacer esto con nosotros. Hay muchísima gente. Carlos, yo te estoy hablando de 270 personas metidas en este programa. 270. Hoy terminamos el entrenamiento de 190 profesionales de la salud para alargar para el fin de semana. Tipos de El Bocalandro, de San Juan de Dios, de Los Arcos, de CEMIC, de Levita Pueblo, de Simplemente Vita, del Hospital Militar, del Finoquieto. Una operación inmensa con 100 voluntarios que están cumpliendo otros roles, con un grupo de estudiantes de medicina que es el mejor grupo de estudiantes de medicina que yo tuve en mi vida, que le debo a un profesor de la UBA, que se llama Jorge Hefner, que me mandó 7 chicos que son extraordinarios, fuera de serie, y que están leyendo todo el día para hacer constantemente un update de las decisiones que tomamos. Entonces, en ese marco nosotros nos sentamos, construimos el protocolo, juntamos el plasma que yo te decía, la gente viene a donar. Cuando viene a donar la gente, lo que hacen es que le sacan los glóbulos rojos, los blancos y el plasma, separan el plasma, se lo quedan, una partecita del plasma, no es que el paciente se quede sin plasma, y le devuelven los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, entonces el paciente no se va anémico, no se va sin defensas, se va con todo y le reponen un líquido que es igual al plasma para que el paciente se sienta bien. Se hace cada tanto, no se puede hacer todo el tiempo una donación, pero, por ejemplo, tenemos un donante que es un chico de la Fuerza Aérea que tuvo coronavirus, que está en el Hospital Militar, que ya donó más de 2 litros de plasma.
Eso quiere decir que donó tratamiento para 8 personas, pero además quiere decir que si eso funciona, ese plasma le va a haber salvado la vida a miles y miles y miles de personas en el mundo. Eso no quiere decir que vaya a funcionar. Por eso estas cosas hay que testearlas. Porque la gran desgracia, y vos lo decías anteriormente, que hay con esta pandemia, es que toda opinión se ha vuelto hecho, se ha vuelto verdad. Y eso a la ciencia le hace enorme daño. No es la reina de Inglaterra en bikini. Se ha acabado la formalidad de la ciencia. Va a ser muy difícil volver la ciencia a la formalidad. Y entonces eso, el único o el principal dañado por eso es el paciente. Porque aparece un señor en Marsella y empieza a decir que la hidroxicloroquina es maravillosa y que hay una conspiración contra él, y de repente tenés a la FDA abriendo juicios ambiguos sobre la hidroxicloroquina. Bueno, hoy la Organización Mundial de la Salud retiró la hidroxicloroquina de todos sus ensayos porque hace daño. Es mucho peor tomarla que no tomarla. Ahora, yo no sé a quién se le ocurrió que era bueno, porque un señor lo decía a los gritos, darle hidroxicloroquina a los pacientes para el coronavirus. Pero evidentemente se ha trastocado las reglas en las que nosotros vivíamos siempre. Entonces nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros confiamos en que esto funciona y por eso lo testeamos, pero si supiéramos cabalmente que funciona, jamás lo testearíamos. Y no lo sabemos. Puede fallar. ¿Cuánto tiempo pensás que van a tardar ustedes en saber si este método tiene el resultado que ustedes esperan? Tenemos una red enorme y tenemos que básicamente testear esto en 210 personas mayores de 65 años que concurran en los primeros días de síntomas, es decir, apenas se sienten mal, a todas estas instituciones que yo te nombré. Ahí se los invita a participar y se los sortea. Nosotros no lo sabemos. Hay una persona en la farmacia central del estudio que sortea a estos pacientes en el hospital militar a plasma o una bolsita que se ve igual que plasma, pero no tiene plasma. Tiene básicamente la solución salina que a uno le cuelgan normalmente en los hospitales. Es muy poquita la dosis, le damos 250 centímetros cúbicos. En Estados Unidos el plasma se está dando hasta 800 centímetros cúbicos. El plasma en Estados Unidos fue muy seguro. En 5.000 personas se supone que a 4 tuvieron algún efecto adverso de recibir plasma. Y nosotros lo que hacemos es seguirlo durante 15 días. Si el paciente que se complica, pues es una X en el estudio, y el paciente que le va bien es un 0 en el estudio, y contamos X contra ceros. Cuando llegamos a 105 pacientes es la primera cuenta. Si está funcionando, y esto yo creo que va a demorar por ahí 6 semanas, pues pararemos y diremos, bueno, tenemos una alternativa para tratar el coronavirus. Si no está funcionando, llegaremos hasta 210, porque cuanto más pacientes es más fácil ver efectos más chiquititos. Y en ese momento vamos a saber si funciona o si no funciona. Si no funciona, también es importante, porque hay 136 estudios en el mundo tratando de abordar con plasma el tratamiento del coronavirus. Entonces es muy importante avisar. En un estudio hecho al principio de la enfermedad, con los anticuerpos titulados, con un sistema muy sofisticado, muy bueno, que hizo Andrea Gamarnik en la Argentina y con el que estamos trabajando, sabemos cuánto le damos, sabemos a quién le damos y sin embargo no podemos cambiar el curso de enfermedad. Y hay que alertar para que la gente piense cosas nuevas. Nosotros creemos que ese no va a ser el caso y esperamos tener la suerte de que funcione. Vos decías hoy que la gente de la Fundación Gates te decía, esto tiene que ser escalable. Yo creo que están pensando también en África, ¿no? Donde todavía este problema no llegó, pero cuando llegue puede ser más dramático todavía que lo que es en América Latina. ¿Cómo lo escalás? ¿Cómo haces para que esto, que arranca con 210 personas, una vez que se demuestra que funciona, pueda ir a miles de personas, a millones de personas? Sí, la Fundación Gates está pensando en el África y nosotros estamos rascándonos la cabeza medio azorados de no entender qué está pasando, que no explotó esto en el África. En la pandemia de gripe se creía que no explotó y después había 9 de cada 10 muertos en el África que nadie se había dado cuenta, así que tenemos que esperar. Ahora, dicho esto, el plasma es una bolsa de 250 centímetros cúbicos que cuelga, que está administrada en la venita del paciente durante 4 horas. Nosotros queremos llevar eso, si funciona, solo si funciona, a una inyección de 5 centímetros cúbicos en el muslo. Como cuando te das una inyección en cualquier vacuna o te dan un antibiótico inyectable y te vas a tu casa. Eso solo lo podríamos hacer si este primer experimento sale bien, y eso no sabemos qué va a pasar, pero lo haríamos en colaboración con la Universidad Nacional de Córdoba, donde hay un centro en la Argentina que hace todas las gamaglobulinas, es decir, el plasma concentrado a una dosis chiquitita, para Chile, para Uruguay, para Paraguay y para la Argentina. Entonces nosotros, a través de ese consorcio, convencimos a la Fundación Gates de que esta era una oportunidad de escalar
para hacer estas dosis que ellos podrían dar en cualquier situación en el África y nosotros podríamos dar en cualquier situación en Argentina, porque eso sí te despegaría de la necesidad de tener un lugar donde monitorear a un paciente por 4 horas. Pero hasta tanto esté eso, aún el plasma es un puente para llegar a la vacuna. Ninguna de estas es la solución definitiva, pero bueno, es muy distinto si esto baja como enfermedad mortal y empieza a mejorar. Eso habrá que ver. Alguien que sin haber tenido síntomas, sin haberse sentido enfermo, le dijeron que tuvo el virus, ¿es susceptible de aportar plasma o necesitas que haya tenido determinada virulencia la enfermedad? Es un tema muy complicado porque hay muchísima más gente infectada de la que se detecta hoy día. Eso es evidente, ¿no? Porque si uno simplemente dice que en España se murieron 30.000 personas y sabe que se mueren en la vecindad, y sabe que cuando una persona se muere hay otros 1.000 que estuvieron infectados, los números en Alemania daban 500 y pico, 600, bueno, tenemos test que no terminan de detectar todos los infectados. Vamos a pensar, España tiene 30 millones de personas infectadas en ese caso. Eso explicaría perfectamente en 50 millones de personas porque España ahora está en caída libre y se está desapareciendo la enfermedad porque no tiene por dónde circular. Es suficiente inmunidad comunitaria para hacer una barrera. Ahora, en ese tema el problema es que cuanto más severa es la enfermedad de una persona, cuanto más mayor es la persona, curiosamente, más defensas tiene. Entonces, la persona que tuvo un poquito de síntomas en la casa, mayormente o no va a tener anticuerpos detectables con las cosas que están usando en el mundo, o va a tener poquito. Y entonces, a veces, no llega a tener las dimensiones, ese plasma de anticuerpos que nosotros necesitamos para el estudio, porque nosotros queremos jugar a ganador y maximizar la dosis posible de anticuerpos que le demos a cada persona, sabiendo que después va a haber estudios que la van a ir bajando, que van a ir diciendo, bueno, por ahí el día 3 también se puede, por ahí lo llevamos al día 5, por ahí no hace falta tener 65 años, con tener 50 alcanza y sobra, pero esas son decisiones posteriores. Primero hay que hacer una prueba de principio que muestre que esto es una buena idea, y si no es una buena idea, desecharla, porque mejor condición que la que hemos creado para esto es muy difícil de generar. Fernando, bueno, daría para seguir hablando horas. Yo lamentablemente estamos en un programa de televisión. Lo que quiero es agradecerte y comentarte y transmitirte el placer que produce ver a alguien con tanta claridad, pero sobre todo con tanta pasión. Así que te vamos a seguir con mucho interés a vos y a todo el grupo que vos estás liderando con Jorge Lantos para esta empresa tan interesante y tan necesaria. Te agradezco muchísimo. Bueno, gracias, Carlos. Ojalá nos salga bien. Eso está. Lo que nosotros podemos hacer es terminar el estudio. Después la biología va a decidir cómo salen. ¿Cerraron el barrio, Bernie? ¿Lo aislaron completamente? El barrio está aislado hasta tanto podamos tener una base epidemiológica de cómo está el estado general. Igual no es tan difícil porque es un barrio muy cerrado, que se comparte, que una calle divide entre Quilmes y Avellaneda, así que hay dos municipios. Perdón, trabajando. no es tan difícil. ¿Cómo se hace para cerrar un barrio? Bueno, para los que estamos acostumbrados a esto no es tan complicado en cuanto hay una tensión entre la libertad de movimiento y lo que pasa, ¿no? Sí, en realidad, por supuesto que hay una terrible tensión, pero la gente entiende que lo que estamos haciendo es para proteger, por un lado, al barrio y a su comunidad vulnerable, porque ahí usted bien sabe que viven 12.000 personas, de las cuales muchos no solamente son de riesgo por la edad, sino por patologías Perdón, no, hay 3.200 en Villa Azul. 3.200 familias. Familias, y son 12.000 personas. Más o menos 12.000 Y está muy cerquita de la Villa Itatí. Es la misma, lo que pasa que está separada por la autopista. ¿Y ese conglomerado cuánto es? Y 40.000 personas fácil. Bueno, y de nuevo le pregunto, discúlpeme mi falta de entendimiento, Conrado ahora pregunto porque está sucediendo, esto es como una especie de experimento de la pandemia, desgraciadamente en vivo, ¿no, Federico? Bueno, usted dice que es fácil, pero ¿y si hay algún enfermo? No digo que es fácil. Técnicamente se pudo hacer sin ningún inconveniente. Esto hay que ver cómo evoluciona porque se entiende la ansiedad de la gente. Bueno, y le pregunto, ¿cómo lo hacen? Y por eso es muy importante, pero muy importante que el Estado esté presente permanentemente. Por eso están
todos los ministros, por eso está el ministro de Desarrollo Social, y además no solamente generando asistencia sanitaria, sino asistencia alimentaria, y además hay una realidad que hay que atender. Muchos de ellos tienen compromisos inevitables y que son totalmente atendibles. Por ejemplo, llevarle el medicamento médico, mañana o llevar al médico al padre. Bueno, cada uno de ambos municipios ha reunido un grupo de voluntarios que van a hacer las tareas de cada uno de los vecinos del Barrio Azul que necesiten y que sean de carácter excepcional. Bernie, no es contra usted esto, ¿no? Pero cuando uno dice el Estado a veces falla, ¿eh? El ingreso familiar de emergencia todavía, lo anunciaron no sé hace cuánto, todavía hay 2 millones de personas que no lo cobraron, no es contra usted. Después, agua no hay ahí. Y esto no es una competencia, pero yo recuerdo que cuando la 31 empezaron a discutir a ver por qué le faltaba el agua, y empezaron a echarle la culpa de las muertes en un momento Horacio Rodríguez Larreta, en un momento a otro, yo decía, pero ¿cómo le van a...? No es en defensa de Horacio Rodríguez Larreta, bastante problema tiene y bastante se tiene que defender. El tema de los barbijos y otros. Ahora, el Estado no es dicen que están y a veces no están. El agua no estaba acá. Bueno, no, por supuesto que no, pero aparte, mire, uno cuando camina ahí, cuando camina lo profundo de la Villa Azul, de la Villa Itatí, de tantos otros lugares, parece que Dios nunca hubiera pasado por ahí. La verdad que lo digo con mucha vergüenza, porque habría que ser muy hipócrita en negar la realidad. Yo creo que hay que entender, hay que sentirla, hay que vivirla, y yo le puedo asegurar que cuando uno está ahí trabajando, está conviviendo, está trabajando en ese sector, la extrema pobreza por la cual esta gente está atravesando, bueno, entendemos por qué a veces el virus ataca en lugares como esos, ¿no? Bueno, ahora, Bernie, de nuevo, y esto es más profundo de discutir, no es contra usted. El peronismo gobernó durante 30, no sé, después del 87, la provincia de Buenos Aires la gobernó el peronismo. María Eugenia Vidal debe tener su responsabilidad, que se defienda a María Eugenia Vidal, ¿no? Nosotros no somos defensores de nadie. Esto también es responsabilidad de parte del peronismo. Mire, Bernie, acá tiene dos caras del peronismo. La verdad, y lo digo y me hago cargo de lo que digo, acá tiene dos caras del peronismo. Un peronismo irresponsable que gobernó Quilmes durante años. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque yo lo invito a que vaya a recorrer Villa Azul. La separa una calle. Era todo un mismo conglomerado. Del lado de Avellaneda, ¿sí? El intendente Ferraresi, que hizo, urbanizó toda la villa. Impresionante. Pero no... Igual que en la 31 está bien que urbanice la villa, ¿no? Del otro lado, pero